gracias a toda la gente que se va conectando. Nosotros, de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, quisimos hacer un webinar un poco diferente durante todo este tiempo que hemos estado por necesidad aislados. Hemos venido haciendo muchísima actividad académica de diversa índole. Todos los capítulos de subespecialidad han hecho webinars dedicados a la cirugía del pie, de la rodilla, del hombro, etcétera. Pero decidimos que pues era momento de hacer algo un poquito diferente para abstraernos también de la ciencia y poder hacer algo un poco más lúdico y que sea de interés para todos. Así que nos pareció que este tema que ponemos a su consideración era un tema muy interesante y que nos iba a gustar. Quiero presentarles a las dos personas que estarán con nosotros del día de hoy. El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín, que es una persona, eh, uno de los mejores pilotos de autos de Sudamérica, director y piloto del equipo Chevrolet Dakar, Dan Spicer, que compite en el rally más famoso y más peligroso del mundo, el Rally Dakar. Tiene 39 años, esposo, padre, empresario y piloto profesional, graduado en Business Management de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Entre sus logros deportivos está ser campeón de rally en Argentina, campeón de rally en Colombia, campeón sudamericano de rally. Tiene 6 participaciones en el Rally Dakar, donde logró un cuarto lugar en su categoría en el Dakar 2019 en el Perú y un puesto 18 en Arabia Saudita este año. La Federación Internacional de Automovilismo FIA ha nombrado a Sebastián como el mejor piloto del Ecuador. Es un exitoso emprendedor. A sus 23 años inició una empresa de servicios petroleros. Hoy la empresa tiene operaciones en Ecuador, Estados Unidos y Hong Kong. Y también actúa en responsabilidad social. Colabora activamente con varias fundaciones en temas de seguridad vial y colabora con la UNICEF. El equipo Chevrolet Dakar en el 2017 y entonces Ecuador ha conseguido enormes logros para el deporte sudamericano y les presentamos un video que resume lo que han sido los últimos 4 años de trabajo del equipo de Sebastián Guayasamín a continuación. Antes de pasar con el video, quisiera también presentarles al doctor Nils Calderón. El doctor Nils Calderón es probablemente uno de los traumatólogos insignes de la República de Bolivia, gran amigo, directo amigo durante muchos años, especialista en artroscopía y medicina del deporte. Nils ha sido expresidente de la Sociedad Boliviana de Artroscopía y Medicina del Deporte y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Hombro y Codo. Y además es un médico acreditado cuando el rally de Dakar pasa por Bolivia, ha sido la persona, el médico encargado de cuidar de la gente que está en el rally, en ese territorio. Así que con esta presentación los dejo ahora sí a ustedes a cargo y pasamos primero con Sebastián. Sufrimos un accidente en kilómetro 70, que fue una caída de una duna muy fuerte que le pegamos de frente al piso. El accidente de Sebastián Guayasamín. Nos caímos en el peor momento, pero nos levantamos mucho más fuertes.
Buenos días con todos. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos perfecto, Sebastián. Perfecto. Bueno, nada, primero buenos días. Gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia por la invitación. Tenemos una presentación en esta mañana. Les puse aquí un fondito verde para desde el patio de la casa un poco transmitirles esta sensación de libertad en este encierro que nos encontramos. Así que gracias por invitarnos, gracias a la gente del CEO, que es el Centro de Especialidades Ortopédicas de Ecuador, que han estado atrás soportando todo este trabajo que venimos haciendo. El Dakar, el Rally Dakar es, para gente que no ha escuchado el Dakar o a lo mejor no tiene muchos detalles de la carrera, es una carrera realmente larga, realmente complicada, la carrera más larga del mundo, la carrera más peligrosa del planeta. Son 15 días de competencia, se hacen más o menos 10,000 kilómetros. Esto llega en televisión a 192 países, 1.2 billones de telespectadores. Participamos 450 competidores entre motos, autos, camiones y cuatriciclos, o sea, el cuadrón que le llamamos en Ecuador, que es la moto de 4 ruedas, y tenemos 62 naciones, estamos representadas en la carrera y soy el único piloto de Ecuador en la categoría de autos que participa. Entonces ya se podrán imaginar la responsabilidad que tengo al menos de representar a todo un país. La última carrera fue en Arabia Saudita, éramos solo 5 sudamericanos. Entonces la presión ahora es mayor porque ya no representas solo un país, sino estás a cargo de representar a todo un continente. Entre los sudamericanos salí en segundo lugar, así que muy contentos con el desempeño. Como les decía, la carrera no es, si comparamos con la carrera de la Fórmula 1, la carrera del Mundial de Rally, donde el objetivo máximo es siempre tener la mejor velocidad, el mejor tiempo de vuelta. La carrera del Dakar rescata otros valores de los pilotos, como son el interés de vencerse a sí mismo, vencerse con un auto y un copiloto a la naturaleza. Yo creo que hoy por hoy vemos que en el mundo podemos encontrar un montón de información sobre la Tierra, digamos, ya no hay mucho lugar para descubrir. Uno se mete al Google Earth y pueden realmente virtualmente hacer un turismo por todo el planeta. Perdón. Y lo que rescata el Dakar es esa necesidad del ser humano de las travesías, ¿no? Estamos pensando en la travesía de Magallanes, de Cristóbal Colón. Un poco eso es lo que busca el Dakar. Se llamaba París-Dakar. Dakar es la capital de Senegal y de ahí empezaba en París la noche del 31 de diciembre y terminaba en Senegal. Entonces recurría a todo África. De hecho, esto nace en 1978. Se pierde un motociclista francés
se perdió casi 2 meses, regresa a Francia y dice, no, pues esto tengo que generar una carrera. Y de ahí empezó en la noche del 31 de diciembre del 1978, el primer París-Dakar. Se reunían en el Arco del Triunfo, y de ahí cruzaron en barco el Mediterráneo y se adentraban por el desierto de Algeria, Marruecos, y terminaban pues en Dakar. Y desde entonces de la carrera cambió mucho de lugar. Se hizo una vez terminó en Sudáfrica, una vez terminó en Egipto, una vez empezaba en España, finalmente termina viniendo a Sudamérica en el 2008, se hace en Sudamérica desde 2008, 2009 hasta el 2019, que fue la última, fueron 11 años que se hizo en Sudamérica, y tuvimos la suerte de recorrer Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, realmente descubrir lugares hermosos. Estábamos el otro día justo haciendo un cálculo a grosso modo de cuántos kilómetros tengo yo de carrera, y si vemos, bueno, la gente que está en Ecuador es muy familiar a la línea equinoccial. El cinturón del mundo mide 42,000 kilómetros y yo ya tengo en carrera, en las condiciones que vieron en el video, más de 73,000 kilómetros de carrera. Entonces vamos ya casi a la segunda vuelta al mundo en este tipo de condiciones. Ahora pensando un poco en el encierro que estamos viviendo, pues les quiero contar cómo es mi oficina. A veces uno piensa que está en un lugar un poco atrapado en sus casas, en sus departamentos. Por más pequeño que sea, les cuento que en mi oficina, como ven en la foto, paso cerca de 14 horas sin aire acondicionado, sin almuerzo, sin breaks para ir al baño, a más de 45 grados al exterior, llega a marcar 50, 53 grados interno. Estoy puesto un calzoncillo largo, camiseta larga e interior larga. A esto se suma el traje, guantes, balaclava, casco. Y así pasamos eso, 14 horas, hacemos cerca de 1,000 kilómetros. Cuando se acaba este periodo, digamos, de mi oficina, llego al campamento, dormimos durante los 2 o 3 semanas de competencia en un lugar aislado, porque es prohibido salir y no puede entrar nadie. Tú estás, digamos, en un campamento cerrado, durmiendo en carpa, durmiendo en sleeping, en una carpa donde entro solo yo. Entonces, digamos, para nosotros es un poco familiar lo que estamos viviendo ahora, porque este encierro no es más que lo que vivimos un poco en el Dakar, y créame que es un tema de hacerlo el día a día. A veces ves esa ruta enorme, ¿no es cierto? Imagínense darse 2 vueltas al mundo en carrera, hacer 10,000 kilómetros en 15 días, pues esto es algo que se tiene que enfrentar día a día, y a veces esa luz no la alcanza a ver al final del túnel, pero llega, así que con el trabajo en conjunto que estamos haciendo, seguramente vamos a superar estas condiciones que estamos viviendo en este momento. Durante los 6 Dakares, durante estos 70,000 kilómetros de competencia, pues las fotos que hemos tenido han sido impresionantes, como ustedes pueden ver. Esta es una foto, yo corrí para Toyota durante 5 años, y después firmo un contrato para correr con Chevrolet, y para hacer la imagen, yo corrí para Toyota del Ecuador y ahora soy imagen de Chevrolet Sudamérica. Entonces, ya se podrán imaginar los recursos con los que nos contamos, lo importante que para mi carrera deportiva es como para un futbolista que se pasa de jugar en su equipo local y se va a jugar en Europa, pues más o menos la misma sensación es la que yo tenía cuando firmé con Chevrolet Y el primer Dakar, para que tengan una idea, un Dakar, solo las inscripciones cuestan más de $50,000, y un equipo, digamos, como el nuestro puede gastar cerca de $500,000 en esos 15 días, y los equipos grandes gastan eso, 3, 4, $5 millones en esos 15 días. Entonces se podrán imaginar lo que conlleva en cuanto a los intereses tan económicos de las empresas que finalmente son las que costean estos proyectos. Entonces, con esa ilusión, habíamos hecho todo un lanzamiento del proyecto. Estuvimos en La Guajira, en el Caribe colombiano, hicimos en Bogotá, hicimos en Quito, se hizo el lanzamiento en Perú. Realmente Chevrolet era la marca que se estaba por primera vez aventurando en el Rally Dakar. Entonces, ya se podrán imaginar la presión que teníamos. Bueno, esta foto es en el día 2 en Perú. Para esto, Perú tiene el desierto más difícil y más peligroso de Sudamérica, y veníamos en el lugar, yo había terminado lo máximo que terminaba en puesto 18, 19, y estábamos a punto de hacer historia, porque veníamos en el puesto 5 en la categoría, y esta así es como termina esta foto. O sea, la foto anterior es así. Yo tuve un problema mecánico en el kilómetro 50,
Me demoré más o menos 2 horas en reparar. Veníamos con eso en la mente de haber terminado. Estábamos en el quinto lugar. Queríamos, recupero, digamos, arreglamos el auto y salgo con toda la furia a recuperar el tiempo perdido. Y 8 kilómetros después de lo que había parado por el tema mecánico, me caigo 4 metros de una duna. Y y así terminó la historia, y así terminó toda la ilusión que teníamos en el día 2, frustrado. Mi navegante que está en la camilla tuvo una fractura en 3 vértebras. Yo tuve, acá les paso, eh, aprovecho también a agradecer al trabajo de SEO. Estuvimos casi 6 meses con el corset, y esa es foto de la derecha, es la foto después de casi 6 meses ya con la última resonancia completamente recuperada la vértebra que fractura. Aquí está ya el detalle técnico que a ustedes seguramente les interesa. Esta es una fractura de tipo A. El tratamiento que le hicimos fue, como les decía, con el corset, fisioterapia, reconocimiento físico por 4 meses, cámara hiperbárica, le hemos puesto todo. Y la verdad es que el equipo que tenemos con el SEO ha sido gran parte del éxito que hemos logrado. Tuve, me acuerdo, bueno, ahí están un poco de las lesiones que hemos podido tratar. La tendinopatía del mango rotador. Como se puedan imaginar, el esfuerzo que uno tiene que hacer con los brazos es tremendo. La gente me pregunta, ¿y por qué haces tanto ejercicio para ser piloto? Solo es sentarte a manejar, y la verdad es que el esfuerzo físico que hay que hacer para aguantar esos 300, 400 caballos de fuerza, el auto pesa casi 2 toneladas, y tú tienes que todo esto maniobrar, meter cambios, pues la fuerza del tren superior es súper importante. Y esto obviamente, imagínense las piernas, la embragada, la frenada. A veces tienes que frenar con los 2 pies sobre el freno para poder aguantar ese peso del auto. Y ahí me acuerdo el esguince de tobillo de grado 2 que tuvimos. Esto aparte fue a 8 días de viajar al Dakar en el 2019. Esto fue en diciembre de 2018. Paul Terán y el equipo dijeron, no, esto hay que sí o sí tratarlo hicimos una intervención. Aquí les voy a contar, esto fue intervención ecográfico más aplicación de plasma rico en plaquetas con inmovilización parcial, porque realmente veníamos con muy poco tiempo y estuve perfecto. Y realmente ese fue el Dakar. Después de esa lesión enfrentamos el Dakar 2019 y terminamos en 4º lugar en mi categoría, que ha sido el mejor resultado que he tenido en la carrera. Así que parte del trabajo que hacen ustedes como médicos, pues así súper importante detrás del deporte. Pero bueno, voy a hablarles brevemente de tres puntos, de 3 secretos, que es lo que ustedes querían ver, 3 secretos del Dakar. Lo primero, como planteamos y encaramos este proyecto, en Ecuador no había nadie que había corrido el Dakar en la categoría de autos. Entonces, el primer reto fue el primer secreto fue cómo hicimos para llegar a ser el primer equipo ecuatoriano en correr el Rally Dakar. Y para todo esto, como para todo en la vida, como para la situación que estamos viviendo, hay que hacer una hoja de ruta, hay que hacer una planificación estratégica de cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a lograr ese objetivo. Yo determino 3 tipos de objetivos. Los propios, como en este caso yo quería correr el Dakar. Después tienes estos objetivos impuestos, que por ahí hay muchos médicos que como ejemplo de esto, de los objetivos que te imponen a veces, es la típica que toda tu familia son médicos y te obligan sí o sí a estudiar medicina y después no es lo tuyo, o en tu familia son todos abogados y te toca estudiar leyes, o en el trabajo cuando el objetivo, digamos, de la empresa es algo que te imponen, que es un objetivo que tienes que mejorar ventas, que tienes que conseguir mejores resultados para la oficina, para la empresa. Entonces, son este tipo de objetivos que ponen las personas de quiero, como una enfermedad, como pandemia, que le ocurrió un terremoto en el 2006. Hagan silencio, por favor. Mami, dígale que por favor hablen más bajito y dejen de gritar.
Aló, chicos, ¿estamos ahí otra vez? Sí, sí, ahí te tengo. Ya, tengo a mis hijas chiquitas que me están armando relajo acá al lado. Bueno, volvamos entonces. ¿Dónde nos quedamos? ¿Me escuchan? ¿Estamos ahí con lo que nos quedamos? Bueno, entonces, como les decía, el objetivo era correr el Dakar por primera vez y como todo project management, tienes este triángulo de donde es los recursos, el tiempo y el alcance. Obviamente la parte más difícil en mi deporte es conseguir los recursos porque es un deporte carísimo. Me acuerdo hice un lindo PowerPoint como el que ven hoy día y le presentamos a Toyota. Esto fue eso, inicios del 2013 para correr el Dakar 2014 y realmente presentamos un proyecto bueno y Toyota nos dio el espaldarazo en 15 días, nos dijeron que teníamos el presupuesto. Entonces, así se armó una buena hoja de ruta diciendo, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos que los recursos, después el alcance, el tiempo era el Dakar 2014, porque eso es como les decía, se corren todos los eneros y el tiempo que teníamos, el alcance era justamente correr el Dakar y el tiempo que teníamos para ejecutarlo eran esos 6, 8 meses. No podíamos entrar tampoco tan desarmados a una carrera a la cual yo nunca me había enfrentado. Había corrido en Colombia, había corrido en Ecuador, había corrido en Perú, pero nunca a este nivel. Y fuimos a correr una carrera que se llama el Desafío Ruta 40, que es un Dakar Series. Esto es como una eliminatoria del Mundial. Entonces fuimos antes de coger la plata de Toyota. Cuando ya me habían mandado el correo y estaba formalizado, digamos, nuestro acuerdo con ellos, tampoco me podía ir a ciegas a enfrentarme a la carrera más difícil del mundo y había este Dakar Series que es como un mini Dakar que se hace en Argentina por donde se corría el Dakar y en vez de ser los 12, 15 días, esto eran 7 días. Entonces fuimos a correr y realmente tuvimos un muy buen resultado. Alquilé un auto en Argentina y probamos un montón de estrategias. Teníamos un nuevo, justamente me tocó armar todo, ¿no? Copiloto, la asistencia mecánica en Argentina, y realmente nos fue muy, muy bien. En el 2013 terminamos ganando el Dakar Challenge, que se llama, que es como es un wildcard, es un cupón para poder correr, es decir, al mejor novato del año, o sea, el mejor novato de la carrera, le regalaban el cupo de inscripción. Como les contaba, ganamos $50,000, que era el costo de inscripción, y era un cheque que no se podía posfechar, es decir, sí o sí lo teníamos que cobrar el siguiente enero. Esto estábamos en julio, entonces tenía 6 meses para conseguir el financiamiento que nos faltaba, pero entre la plata que nos ofreció Toyota, la carrera que habíamos ganado en Argentina, ya estábamos muy cerca y nos faltaba muy poco, y fue nada más volver, encarar esa búsqueda de auspiciantes con más fuerza, a pedirle a la gente que nos apoye. Y como les decía, para mí era un poco más fácil, como no había nadie más del Ecuador en esta carrera y todo el mundo sabe la difusión que tiene el Dakar, pues conseguimos en ese entonces el Lubricantes Petrocomercial del Estado ecuatoriano que nos puso la plata y juntamos así poco a poco. Y bueno, y estuvimos y logramos hacer. Entonces, un poco así fue como hicimos la estrategia y la hoja de ruta para llegar a nuestro primer Rally Dakar. Y como les digo, el éxito ocurre. Imagínense, a veces uno piensa que pues era imposible lograr esto, que nadie en la historia del Ecuador lo había hecho, que somos un país pequeño, que somos un país sin recursos, que lo más fácil siempre es decir, bueno, no, mejor me dedico a otra cosa. La verdad es que si le pones todo el empeño y lo piensas y entiendes qué es lo que quieren los clientes, cómo lo vas a conseguir, en su caso, bueno, qué es lo que está esperando el paciente, cómo conecto con ese paciente, que es un poco lo que hicimos nosotros, ¿no? Cómo conectamos con esos auspiciantes para poder conseguir esos auspicios y ese apoyo, y bueno, lo logramos. Entonces, el éxito de nuestro proyecto fue que realmente nuestro sueño fue más grande que las excusas que teníamos, y el encaramos y lo logramos. El segundo objetivo, digamos, bueno, ya fuimos a correr el Rally Dakar, y la verdad es que el Rally Dakar es muy complicado, ¿no? El primer 2014 no lo logramos, después volví el 2015, también me quedé en la etapa 6. Para que tengan una idea, el 30% de los que parten terminan el Dakar, entonces el porcentaje es muy pequeño y es muy difícil, porque por eso le llaman la carrera, esto es como el Everest. Se vuelve el mito del Everest porque realmente es muy, muy difícil, y creo que la organización del Dakar también trabaja mucho para que sea la carrera más difícil del mundo, y todo el reglamento, todo está hecho para que te quedes lo antes posible. Entonces, el objetivo 2 era obviamente terminar el Rally Dakar, y
aquí ya empezamos a hablar de la actitud. ¿Cuál es el otro de los secretos que tenemos? Lo primero les contaba la planificación, el saber organizar. Imagínense una carrera que requiere repuestos, autos, mecánico, copiloto, toda la logística de movernos. Es una carrera que baja de país en país, normalmente se recorren 3 países, entonces todo el mundo está en carrera. Imagínense la parte de la planificación que uno tiene que hacer, pero después uno tiene el tema de la actitud. ¿Cómo vamos a encarar? Y esta foto, esto era mi tercer Rally Dakar, esto es 2017, enero. Esta es una foto realmente muy importante para mi carrera, porque después, esto es una etapa, me acuerdo que eran me parece que eran 14 etapas. La carrera había empezado en una carrera que se hizo Bolivia, Chile y Argentina, y nosotros estábamos, esto en Argentina, ya finalizando el Dakar, me acuerdo de la etapa 9, 10 de las 12 o 14 que teníamos que hacer. Y era una etapa lindísima porque aparte Mauro, que es mi copiloto argentino, habíamos hecho ya cerca de siquiera unas 6 o 7 carreras en la zona donde estábamos en ese día. Entonces realmente nos sentíamos muy cómodos. De hecho, ese día nosotros estábamos ya en el puesto 14, 15, cuando mi puesto normal era puesto 70, 60 por la navegación, porque nosotros hicimos un trabajo perfecto, no nos perdimos nunca. Y de repente se sube la temperatura del auto, nos toca parar y estábamos con un problema de temperatura porque la bomba de la dirección hidráulica, cuando ustedes abren el capot, ustedes ven esa bandita que se mueve, esa banda mueve un montón de cosas. Actúa la bomba de agua, que es con la que se enfría el motor, y actúa el aire acondicionado en muchos de sus autos, y también mueve una bomba que es un aceite, que es el que hace que la dirección sea suave. Entonces se había fundido, es decir, no se movía más la bomba, y se trabó y se rompió la correa y obviamente empezó a subir la temperatura. Entonces, ahí estábamos nosotros, llevamos un montón de repuestos, pero no llevamos de esa bomba de combustible. Entonces, esa bomba de la dirección hidráulica. Entonces, ya se podrán imaginar todo lo que se nos pasaba por la cabeza. Estamos a punto de abandonar la carrera. Era mi tercer Rally Dakar y yo estaba seguro que ya los auspiciantes me iban a aguantar 2 veces que sin terminar y tenía que venir a dar resultados, y ya era esta, seguramente ahí se podía haber acabado no solo el Dakar, sino probablemente mi carrera deportiva. Eh, Bueno, y fue un momento de desesperación completa. Llamamos hacia para esto, 45 grados al exterior, vino el helicóptero, nos dio agua. El helicóptero obviamente no te puede ayudar, y teníamos un teléfono satelital, y en la mitad de la nada, aparecen por ahí, esto está en la mitad del desierto, entre los arbustos aparecen dos tipos y un niño con una moto. Y con ellos organizamos todo un tema de un rescate. Le avisamos a nuestro equipo que tenía la bomba en el camión, porque donde nosotros estábamos no podía entrar nadie. Y no podía entrar, peor, otro auto. Era un lugar muy inaccesible, y llamamos por el teléfono satelital. Hicimos que dejen en una comisaría de policía ahí cerca de donde estábamos, en el pueblo más cercano, que era como a 20 kilómetros. Los chicos estos que tenían la moto se fueron en la moto, le dieron encuentro a mi equipo, el equipo le dio el repuesto, lograron entrar y reparamos y terminamos ese día. Y ahí realmente fue un lugar donde se marcó la diferencia. Obviamente terminamos muy atrás en la clasificación, perdimos, pero el objetivo era terminar. Pero nunca desmayamos y nunca perdimos la fe, y nunca dijimos se acaba aquí. O sea, eh, no había una opción de aceptar un no como respuesta. Sí o sí teníamos que solucionarlo. Se juntan todo, ¿no? Un poco la actitud, y se junta también la suerte, hay que juntarse un montón de cosas para que los proyectos salgan adelante, pero sin duda la actitud es una de las partes importantes. Cuando vemos, siempre me preguntan, bueno, Sebastián, ¿qué es lo que llevan adentro? O sea, ¿qué es lo que tiene de un piloto? ¿Cómo se puede definir la actitud? Y yo hablo siempre de 3 elementos que son los importantes, que es el balance de esos que hacen que sea un deportista exitoso. Por un lado, la valentía, y es esas ganas la valentía es las ganas de encarar la vida, ¿no? Porque al fin del día sí hay que tener una cierta valentía, sí, para todos. Si tu proyecto es aprender a tocar guitarra, aprender un nuevo idioma, subirte al Cotopaxi, subirte a la Concagua, aprender a nadar, aprender a un montón de cosas, pues ahí tienes una valentía, que es ese empujoncito que te da, que tienes que sacar de ti mismo para encarar ese desafío. Después también es súper importante el ingenio, el poder. Así no sepas, yo soy administrador de empresas, yo estudié
business en los Estados Unidos, no tengo ni idea de mecánica, pero tienes que ser un poco ingenioso y un poco con la experiencia que tengo después ya de 6 Dakar, estar más de 15 años en las carreras, pues ya realmente estoy en capacidad de poder cambiar cualquier repuesto del auto. Y esa parte también es súper importante porque te encuentras en la vida con momentos difíciles y tienes que ingeniártelas para poder sobrepasar estas dificultades. Y después, importantísimo, que es algo que llevamos en la cabina, es el miedo. El miedo es otro de los factores que hay que saberlo reconocer y hay que también darle su espacio porque esto es como la valentía del acelerador, el ingenio de ese embrague que a veces te da para pensar y cambiar la marcha, pero sin duda necesitas un freno que es el miedo, porque si no tienes miedo, te pueden pasar esos accidentes como el que les estaba contando al principio. O sea, el miedo es importante dentro de la carrera de un piloto porque es el que te detiene ante un peligro y eso es importantísimo saberlo. Y aquí estamos en las fotos de ese día con los chicos, ahí están los 3 chicos en la foto inferior izquierda con los que nos encontramos. Nos tocó esperar casi 10 horas fácilmente para poder solucionar, pero ahí estábamos con una sonrisa, sí, con una buena actitud, pensando en ver cómo íbamos a solucionar el problema y lo solucionamos. Finalmente, entramos al tercer secreto que les quiero contar, que es el equipo. El equipo, esta es la foto después del anterior, después del problema, este es el podio en Buenos Aires, donde están ahí los mecánicos, mi copiloto, está mi papá. Realmente un momento muy, muy emotivo que tuvimos cuando terminamos el primer Rally Dakar en el 2017. Imagínense la emoción que pudimos haber tenido después de esta lucha. Y cuando pensamos en equipos, yo siempre cuando doy las charlas presenciales les pregunto a los chicos, bueno, ¿y cuál fue el primer equipo de Cristiano Ronaldo? ¿Cuál fue el primer equipo de James Rodríguez? ¿Cuál fue el primer equipo de Antonio Valencia? Y todo el mundo me dice, bueno, en el caso de Antonio Valencia, que es el jugador de Ecuador, todo el mundo levanta y dice, no, pues del Nacional de Ecuador. Y la verdad es que ese no es tu primer equipo. Tu primer equipo sin duda es tu familia. Me acuerdo de la primera vez que fui a una conferencia de alguien que hablaba sobre cómo llegar al Rally Dakar y nos decía que el primer auspiciante es tu familia y es tener a alguien que te haga ese back office, que te haga esa parte interna, que te ayude, que te apoye y especialmente ustedes que son médicos, pues saben lo difícil que es estudiar medicina y que si no hubiera sido por el apoyo de sus familias, de sus papás, de sus hermanos, de sus tíos y toda la gente que estuvo apoyando ahí durante su carrera profesional para cuando sacaron sus títulos de médicos, pues es casi que imposible llegar a ser médico, como es para mí imposible ser piloto profesional si no hubiera tenido el apoyo de mi familia y es súper importante que toda la familia esté comprometida en el proyecto. Y si no fuera por el apoyo de mi esposa, de mis hijos, de mis papás, de mis suegros, sería imposible haber hecho lo que hemos hecho. Entonces es importante, es el tercer secreto, que es tener un equipo bien formado, que todos conozcan las reglas, porque hay reglas para todos, que todos cultivemos el equipo. Si bien soy yo el que doy las conferencias, el que está en la televisión, el que se lleva los premios, pero atrás mío hay un equipo importante desde mi familia, después van los mecánicos, y es importante ustedes que cuando hacen una intervención médica, pues tienes ahí el anestesiólogo y que todo el mundo se lleve el crédito y que todo el mundo esté bien, no necesariamente remunerado económicamente, pero yo me refiero a esto, ser grato es una parte importantísima de cómo hemos cultivado el equipo y sin el equipo que nosotros tenemos sería imposible lograr lo que hemos logrado. Como les decía, y esta es una frase del fútbol, a mí no me gusta mucho el fútbol, bueno, sí me gusta, pero no lo sigo mucho. Como les digo, nadie gana un partido por sí mismo, así como nadie subió al Everest solo, ahí tienes los Sherpas que les van empujando a la gente para que suba, nadie llegó a la luna solo, nadie descubrió América solo, así que es importantísimo y es el tercer secreto que tenemos, que es el trabajo en equipo. Siempre la habilidad del piloto está, o el arte del automovilismo es entre esa velocidad y el peligro, como les decía, esa ambición contra la integridad, es ese equilibrio perfecto. Como les contaba al principio con el accidente que tuvimos, en el automovilismo hay unas reglas que están escritas, que no están escritas, pero son comunes y todo el mundo, y todos las sabemos. Una de las reglas es, si tú ves a alguien dañado, tienes que parar a ayudar, sí o sí. Eso es una regla de los pilotos, porque no sabes si el día de mañana te va a pasar a ti y tienes que esperar que alguien te pare a ayudar. Otra de las reglas es nunca puedes recuperar el tiempo perdido. Es decir, nosotros cuando tienes cuando tienes un accidente, cuando tienes un daño mecánico, no hay forma humana de recuperar el tiempo
que perdiste durante ese para. Entonces, nosotros tuvimos ese problema en el Dakar 2018, donde ya tuve un problema mecánico y yo rompo esa regla y salgo a querer recuperar el tiempo perdido. Entonces, sin duda, mi ambición pudo más que mi integridad. Las ganas mías de recuperar, de darle el resultado a los auspiciantes, de quedar bien con la prensa, de quedar bien con el público, pudo más y seguramente ustedes viven esto todos los días, ¿no es cierto? Donde por ahí tienes unas ganas de ser el mejor médico, y hasta qué punto estás dispuesto, ustedes que están trabajando con vidas humanas, hasta qué punto estás dispuesto de que ese objetivo supere los lineamientos de los médicos. Entonces, o las normas y las políticas que tiene el hospital, el tipo de medicina que le administras. Entonces, eso es un poco el balance. Yo perdí los cabales, yo infringí en esas normas y sin duda, esta es la foto del hospital. Después, cuando Mauro tenía 3 vértebras, él fue trasladado en avión privado desde Ica hacia Lima, después en avión privado a Buenos Aires, y le tocó eso, casi más que a mí, casi 8 meses de recuperación y todavía no está al 100%. Y sin duda, mi decisión hizo que se caiga todo el equipo y realmente fue un fracaso para todo. Pero bueno, aquí les pongo una frasecita de Henry Ford. Como ven, el fracaso a veces también nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, pero esta vez con más inteligencia. Y en este caso, en el momento que estamos viviendo, no los llamemos fracaso, pero estos problemas, estos objetivos, como les decía, que nos caen del cielo, que nos toca sí o sí trabajar en equipo para superarlos, probablemente nos van a dar la oportunidad para repensar y cuando salgamos de esta cuarentena y superemos la pandemia, pues lo hagamos con más inteligencia. Y después de ese accidente que tuve yo en el 2018, replanteamos todo, ¿no? Me replanteé yo como persona, me replanteamos del equipo, mejoramos un montón de cosas. Nos hicimos que los chequeos mecánicos sean 3 veces más exigentes para que no volvamos a tener problemas mecánicos. Y después de eso, al año siguiente, o sea, en ese mismo año, esto es enero, salí campeón sudamericano, salí campeón colombiano y encaramos con toda la furia el Dakar 2019 y salimos en 4º lugar. Entonces, sin duda, hay un momento clave en mi carrera deportiva y yo siempre les cuento a la gente que aprendí mucho más de los errores y las caídas que de los títulos y los trofeos en la pared. Entonces, sin duda, esos momentos difíciles te hacen crecer mucho más. Entonces, recuerden, nada más para finalizar, la hoja de ruta, la planificación, cuando tienes algo que quieras hacer, pues es muy importante hacer una buena hoja de ruta, un buen planteamiento, estudiar quiénes son tus competencias y cómo está el terreno, cuáles son los recursos con los que cuento y trabajar para llegar a hacer ese objetivo y para superar ese obstáculo. La actitud, como les decía, 3 pilares importantes de la actitud que nosotros tenemos, que es la valentía, el ingenio y el miedo. Y finalmente, pues un buen equipo de trabajo. Así que todavía no sabemos cuál será el objetivo número 4. Ya les mantendremos informados. Con esto termino. Gracias por compartir conmigo esta mañana. Teníamos medir un poco más del tiempo, pero a veces me emociono mucho con estos temas. Muchísimas gracias, Sebastián. No, súper interesante. Realmente la carrera se ve que no empieza hace rato, sino muchísimos años antes y con mucha preparación. Quisiera canalizarte un par de preguntas que veo acá en el chat de parte de Fernando Luzuriaga, es un colega de Guayaquil. Dice, en la Fórmula 1 los pilotos usualmente empiezan en el kart y van escalando en diferentes categorías y cosas. ¿Cómo es la preparación de un piloto de rally? ¿Empieza por otro tipo de autos o de dónde sale el piloto de rally usualmente? Bueno, en el Dakar, para que tengan una idea, en la Fórmula 1 la edad promedio es de 20, 25. En el rally, Stage Rally, el WRC, digamos, el Mundial de Rally, la edad promedio está en 20, no, ahí estamos hablando ya de 30, 32. Y para que ustedes tengan una idea, el que ganó el último Rally Dakar es Carlos Sainz a sus 58 años. Entonces, esto te da la pauta de que el Rally Dakar no es un rally de velocidad ni de cuánto te puedes enfrentar a la velocidad. ¿Cómo me digo? Perdón. Me refiero que al piloto de pista o al piloto de rally, la pericia, y tú ves por eso que gente más joven que está dispuesta a tomar más riesgo, a ir más rápido, pues es quien tiene más éxito. Nosotros, en cambio, es todo un tema de estrategia, de
de cuánto tú puedes aguantar ese sacrificio de estar dándole durante 15 días para poder lograr el objetivo. Entonces es un tema mucho más de madurez, de experiencia y de tener cabeza fría. Para el Rally de Dakar, en realidad, como les digo, el que ganó tiene 57 años, así que se puede empezar realmente a cualquier edad. Es cuestión de organizar un poco cómo se llega allá. Pues obviamente tienes las carreras locales en todos los países, en Perú, Argentina, México, tienen estas carreras de navegación donde se hacen, nosotros navegamos sin GPS, sino que se navega con brújula y utilizas el cuenta kilómetros, la brújula y la hoja de ruta que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer si haces 15 kilómetros en el sentido tal. Entonces, tienes que empezar a practicar eso. Después, obviamente, ya cuando quieres correr al nivel que nosotros estamos, pues sí hay que trabajar mucho la parte física, la parte nutricional, la parte psicológica, pero no hay un camino, digamos, como en la pista de ser, bueno, empecé con el karting, después pasé a los autos prototipos de pista y después ya empecé a correr los fórmula. Hay muchas, hay muchas modalidades. Realmente no hay una forma específica para llegar a donde estoy yo, pero se puede llegar por muchas formas. ¿Me escuchan? Ok, me Sí, me preguntan otra cosa acá. No sé si tengo audio porque yo estoy con la señal un poco cortada. ¿Me escuchan? sí, ¿Sí me sí, se te escuchan? escucha. Ah, ok. Sí, sí, sí. Me ponen acá otra pregunta. Dice, la adrenalina de la velocidad es la motivación de los pilotos. ¿Qué hace que un piloto se sienta atraído por este tipo de emociones de recorrer territorios desconocidos en un rally? ¿Me repites que no se escuchó bien? Ah, la pregunta va dirigida a que la adrenalina de la velocidad es la motivación en muchas de las áreas de los pilotos. Sin embargo, el rally tiene un plus que es el de estar en terrenos desconocidos. ¿Es eso lo que les atrae a ser un piloto de rally o cuál es la sensación que les atrae a ser un piloto de rally? Bueno, sin duda, obviamente las velocidades son grandes. Ahora estuvimos en Arabia Saudita y estuvimos sobre los 190 kilómetros por hora por un camino que no conoces, pero sin duda creo que el componente principal de los pilotos del Dakar es esa necesidad de la aventura, esa necesidad de descubrir cosas nuevas, y por eso es que el Dakar siempre se está cambiando de regiones geográficas, porque lo que le ofrece el piloto no busca ya solo el hecho de terminar, con el que terminaste ya ganaste. O sea, ahí ya eres un ganador. Y lo que rescato, lo que le busca en los pilotos, perdón, lo que los pilotos buscamos es siempre esa necesidad de descubrir, de vencerte a ti mismo, de decir, bueno, te mandan por el infierno más infierno del planeta, lugares. Ahora estuvimos en Arabia Saudita por caminos. Arabia Saudita es un país que estuvo cerrado, o sea, recién el año pasado sacaron la ley para poder emitir visas de turismo. Entonces, no se podía ni siquiera ir a visitar a Arabia Saudita. Y ahora que se abrió esto y el gobierno ve que el petróleo ya no es la fuente principal de ingresos, están buscando otras fuentes, abren el turismo y nos tocó irnos por lugares donde no ha pasado nadie en la historia de la humanidad seguramente. Entonces, eso es lo que nos llama, descubrir y retarnos, decir, bueno, aquí vamos a enfrentarnos y prepararte, armar tu auto, armar equipo y sabes que no te vas, es un poco lo que nos pasa ahora, ¿no? No sabemos, esa incertidumbre es la que nos gana, esa ansiedad de no saber dónde se va a acabar y es lo que tenemos en el Dakar también. El Dakar te da la hoja de ruta, para que tengan una idea, en el Mundial de Rally, te dan las hojas de ruta, te dan cerca de un mes antes para que la gente vaya, recorra, conozca, y por eso el copiloto tiene anotado hasta las piedras, los letreros, todo en la hoja de ruta. Nosotros nos dan la hoja de ruta 15 minutos antes de partir. Entonces es como entras directamente a ciegas. Y creo que eso es lo apasionante del Rally Dakar. Un par de preguntas últimas. La una es, ¿qué cilindrada es el auto que manejas? Y la otra es, ¿cuáles son los cambios principales que se hacen en un carro de rally en relación a un carro de las mismas condiciones que lo venden en un concesionario? ¿Cuáles son las diferencias entre un carro preparado
y qué cilindrada es el carro que tú manejas. Bueno, tenemos he corrido en todo, he corrido en diésel, he corrido en motores pequeños, en el último, en el Perú corrimos en un motor 4.000 centímetros cúbicos, pero ahora para Arabia Saudita ya montamos un carro que era salvaje, tenemos un motor Corvette, 6.200 centímetros cúbicos V8, realmente una locura. Y lo mismo, he corrido en autos con Toyota, corríamos en autos un chasis más estándares, en la Hilux, y ahora ya corremos en un prototipo, o sea, 100% tubular, es decir, no nace de ningún auto de calle. Este es un auto que ya se arma directamente con una ingeniería, con unos tubos en cromo molibdeno, y sobre eso vas armando el motor. Entonces, depende de la categoría, pues yo he corrido en todas las categorías, desde estándar hasta 100% prototipos. Obviamente 100% prototipos, pues tienes que hacer una inversión mucho mayor y pues cuesta mucho más, es mucho más caro, pero esas son las clases en las que hemos corrido. Y ahora como equipo tenemos el V6 y tenemos un V8. El V6 lo tenemos en Chile y el V8 está en Europa. Entonces tenemos ahí algunos carritos para divertirnos. Perfecto, muchísimas gracias por las respuestas. Vamos ahora con tu conferencia, Nils, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mientras se conecta esto, comentarles algunas cosas de las cosas que nos mostraba Sebastián. Bueno, de hecho, primero es muy bueno haberlo conocido por este medio. Y no en la otra cosa, mientras termino de preparar esto, es para un competidor, evidentemente, es muy importante la preparación. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Brasil y ahí veíamos cómo Barrichello se preparaba y él le hacía gimnasio de 2 a 4 horas día, todos los días, feriados, fines de semana, todo, porque, como dice Sebastián, el ambiente en el que ellos están es mucho más alto y el agarrar una curva y tener el brazo para girar después de estar manejando 4 o 10 horas, pues tienes que tener el brazo y el aguante, ¿no? Entonces, la parte del gimnasio es muy importante, así como la preparación psicológica. Bueno, voy a ir comentando algunas cosas de las que ha comentado Sebastián, pero vistas desde el punto de vista médico. Les voy a mostrar este video, vamos a comenzar con esto. Bueno, esa es una... perdón, ¿me están escuchando, verdad? ¿Me están escuchando? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, van a disculpar el audio, pero bueno, esos son el tipo de accidentes que intentan evitarse. Bueno, lo último que comentaba Sebastián es, les dan la hoja de ruta y en esa hoja de ruta están los huecos, los desvíos, las piedras, todo donde estaban ubicadas, porque hay una comisión que viene antes y hace un estudio. Y les dan esta hoja de ruta. ¿Qué sucedió? En este lugar se accidentaron 3 autos y 2 motos en el mismo lugar. Les voy a mostrar más adelante. Y es porque les dieron un nivel de complejidad en ese lugar, un nivel de complejidad grado 3, siendo que era un 4-5 según los pilotos, los que nos decían. Es que cuando ves un grado 4-5, que es uno más alto, tienes que bajarle más la velocidad. A nosotros nos dijeron que era un 3 y le metimos con todo, no frenamos mucho y fue que sucedieron estas cosas. Pero bueno, vamos a ir. Justamente del que hablaba Thierry Sabine, en 1997, en este rally de que pasaba por Libia, se perdió, se accidentó y bueno, quedó, y al pasar por aquí después también quedó impresionado con los paisajes que vio. Entonces fue a Francia, como él era francés, llegó a Francia y armó cómo hacer una carrera para pasar por estos paisajes. Eso le costó el resto del 97, el 98, y en el 1979 consiguió hacer la primera carrera que pasaba de Europa, saliendo de París, ahí va la ruta, pasando por Argelia, Níger, Mali, Alto Volta y Senegal. Es donde terminó el Dakar y fue por eso es que se llamó el Rally París-Dakar.
que, como bien indicaba Sebastián, fueron cambiando las rutas para que no se aprendan el camino, sino cada vez sea una complejidad diferente. El primer rally participaron 170 corredores, pero ya para el año siguiente fue tan emocionante y tuvo tan buena acogida que ya subieron a 216 participantes en 1980. El 2008 fue el único año que se suspendió porque dentro del rally pasaban por Mauritania y en el Mauritania, días antes de la competencia, cuando ya todo el mundo estaba ahí, asesinaron a 5 de 5 entre, no sé si es competidores, pero sí 5 personas que participaban del Rally París-Dakar, pueden estar hasta mecánicos, copilotos, alguna cosa así. Los asesinaron porque en ese lugar, en ese país, había un conflicto de guerra. Entonces, ese año los organizadores dijeron, se suspendía porque tenían que pasar por ese país. Y los años siguientes siempre cambiaban algunas veces una ruta a media competencia, pero en esta ocasión no había cómo cambiarla, entonces fue suspendida. Y por los peligros que había por este tipo de problemas en África, porque no era el único país en guerra, entonces decidieron cambiar ese año y organizaron todo para venir a buscar un lugar y encontraron Sudamérica, y la primera versión de Sudamérica fue el 2009. Y el 2014 fue la primera vez que participó Bolivia de esta. Ese es el piloto, Thierry Sabine, que lastimó. Él falleció más adelante, en el 86, cuando en el helicóptero en el que estaba junto con otras personas, estaban haciendo una inspección de las rutas en el Rally París-Dakar, y su helicóptero se estrelló en una duna y fallecieron todos. Y abajo está la foto, no sé si ven el cursor, esa es la foto de Mauritania, donde estaban todos ya los del Rally París-Dakar el año 86, que fue suspendido, ¿no? Bolivia participó del año 2014 al 2017. A su lado derecho ven el mapa del primer recorrido del 2014. ¿Y por qué escogieron Bolivia? Porque se les ofreció una cosa que turísticamente es conocida por todos, que es los paisajes. Y ese es por lo que fue encantado Thierry Sabine, encantado por los desiertos. Aquí se los encantó con la altura y con los paisajes que teníamos, que son Copacabana y el lago Titicaca, pasaban por ahí. Y el Salar es muy conocido y es espectacular el lugar. Y obviamente tenían que pasar por la ciudad de La Paz, que la ciudad de La Paz está a 3.600 metros de altura, pero el correr entre 3.000 y 5.000 metros, entre el lago Titicaca, Uyuni y ciertos lugares que van por ahí, están corriendo entre 3.000 metros, lo más bajo, hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es una cosa que nunca había corrido el Dakar, ni siquiera en Perú, ni en Argentina, ni en un lugar. Entonces, era una cosa realmente adrenalínica, si queremos decirlo. Por otro lado, en la época en que se corre es una época relativamente no muy fría, por lo tanto la temperatura más baja es a 3 grados centígrados y 20 grados centígrados la máxima, en promedio les digo, ¿no? Sobre todo en la noche es frío y en la mañana es caliente. Y estas son algunas fotos de Uyuni. Aquí se ven el árbol de hierro. Miren a la derecha arriba una foto del Salar de Uyuni que se ve como parece el cielo. Abajo a la izquierda ven como el auto parece que está dirigiendo hacia el cielo, ¿no? Y a la derecha abajo pueden ver lo que se llama el desierto de Dalí, que no había sido solamente de la cabeza de Dalí, sino que el desierto de Dalí sí existe y está en Uyuni, en Bolivia. Bueno, a la derecha tenemos el Illimani, que es una cosa también que se ve en la carrera. A la derecha arriba tenemos un show que se armó para los asistentes, para los espectadores, bailando morenada. Abajo a la izquierda está el lago Titicaca y una vista grande del lago Titicaca abajo a la derecha. Pero bueno, en Bolivia, bueno, algunas estadísticas que son interesantes para a los que nos gusta un poco la velocidad, sí también, pero también como parte médica, ¿no? Hay 31 competidores que han fallecido en todas las carreras hasta el 2020, 31 competidores, pero fíjense, han sido 46 los espectadores o asistentes que han fallecido, es decir,
Con esto quiero demostrar que los competidores tienen muchas medidas de seguridad pese a los accidentes que tienen. Y los que más corren peligro son los asistentes, generalmente, como les voy a mostrar más abajo, por imprudentes, ¿no? Eh, pero hay una cosa muy llamativa aquí. De los 31 competidores, 16 son franceses o han sido franceses. 16, estamos hablando de la mitad de los fallecidos son franceses. Y eso ha sucedido sobre todo en las carreras en Europa y África, ¿no? Pero también esta es otra cosa muy importante. Han fallecido 22 motociclistas. ¿Por qué? Porque están más expuestos. 5 de los 5 copilotos entre motos y autos. Los copilotos siempre fallecen más. Acuérdense que cuando estamos haciendo la residencia de traumatología, bueno, por lo menos a nosotros nos dieron unas clases en donde los autos, cómo se accidenta, porque el que está dirigiendo siempre va a girar un poco más, siempre va a tener la tendencia más a girar a la izquierda y el auto va a chocar con el lado derecho, que es el del copiloto. Entonces, por eso han fallecido 5 copilotos en autos y camiones. Y 3 asistentes, me refiero a 3 asistentes, 3 navegadores, 3 de estas personas que están dentro de los autos han fallecido, y uno solo ha fallecido en camión. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas de seguridad que tienen autos y camiones son espectaculares. Miren a la derecha la fotografía, es otro de los autos que se accidentó en Uyuni y no fallecen. Las medidas de seguridad son realmente muy buenas, pero en cambio las motos estás muy expuesto, ¿no? Dentro de los que han fallecido han sido motociclistas, periodistas, técnicos, camarógrafos y espectadores. Como verán, periodistas, técnicos y camarógrafos, ¿por qué? Porque están queriendo filmar este momento que ven a la derecha, el momento del accidente. Hay un estudio sobre la Fórmula 1, porque van a ver mucho, porque a veces van a ver sí el ganador, sí, pero también lo que les gusta ver son los accidentes que suceden, ¿no? Entonces, eso. En 1986 es el helicóptero de Thierry que se accidentó, y ese año además fallecieron otros 2 pilotos, los 2 de motociclismo. Y al año siguiente, el 88, 6 fallecidos, entre los cuales había una niña que se atravesó la pista, una niña con su madre que también fallecieron y se accidentaron. Bueno, los atropellaron también. Entonces, estos 2 años han sido los años con más muertes en estos, el 86 y el 87, o el 88. Pero el primer competidor que falleció fue en la primera competencia, un motociclista en el 79. De los 2000, en el 2008 fueron los asesinados de Mauritania, que les decía. Dentro de los espectadores y de los periodistas que no son accidentados o fallecidos directos de la competencia de los que están compitiendo. 7 han fallecido en helicóptero, es decir, estos 5 que fallecieron con Thierry, otros 2 que se accidentaron, que eran periodistas. Estos 2 de avioneta, era un papá con su hijo que estaban en una avioneta acompañando el Rally Dakar, acompañando a los que estaban compitiendo, estaban ahí en una avioneta. Seguramente se distrajeron y se estrellaron en una duna o en alguna cosa así, se estrellaron. Ha habido 39 atropellados o choques, ¿no? De los cuales 12 han sido niños menores de 15 años. En Sudamérica han sido 13 los fallecidos de los espectadores, 13 fallecidos, 1 en Bolivia. La mayoría, si mal no recuerdo, el 90-95% son atropellamientos, algunos choques. Un competidor se chocó contra un auto en Chile, se chocó contra el auto, falleció el copiloto y falleció 2 de los policías, ¿no? Y de los pilotos, fíjense, de los que han fallecido en Sudamérica. Uno es accidente de moto, trauma de tórax directo. El otro ha sido muerte súbita. Este fue otro choque, otra caída. El otro ha sido un choque contra un auto, de un auto contra otro auto. Y un cuarto motociclista que falleció por deshidratación. Esto sí no se pudo aceptar. Fue muy comentado en su momento por prensa y dentro
el comité organizador, que por qué había fallecido por deshidratación, si hay sistemas de seguridad que eviten este tipo de cosas que les voy a comentar en un momento. Esta es una anécdota que ha sucedido aquí en Uyuni, el video. Y ahí van los policías en su moto y tuvieron un pequeño accidente, ¿no? Bueno, para distraernos un poco mientras tanto, el puesto de coordinación, ¿cómo son las medidas de seguridad? Hay un puesto de coordinación en cada país y ese está conectado directamente a la ASO, directamente conectado a París. Y desde París se van dando todas las indicaciones grandes que se tienen que hacer. Por ejemplo, este accidente se va a este hospital, este se va a su ciudad, este se va hasta su país, etcétera. Ese tipo de decisiones son las que van tomando. Todos están conectados por celular, internet, etcétera, pero en el medio del desierto solo te puedes conectar por radio. Entonces ponen unas antenas terribles para poder tener conexión en todo lado. Tienen la ASO, que es la parte organizadora del Rally Dakar, tiene sus propias ambulancias, obviamente muy bien equipadas, helicópteros ambulancia y médicos de la propia organización. Estos son 60 médicos que son capacitados y tienen cursos específicos para poder atender en el Rally París-Dakar. Son la mayoría médicos que atienden terapia intensiva o preparados para este cometido. Entonces, además, tienen un convenio con el país organizador, en este caso con Perú, Argentina y Bolivia tenían convenios, en donde en Bolivia estaba dirigido por el Ministerio de Salud. Entonces aquí tenemos, miren, los helicópteros, los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana y las ambulancias que teníamos nosotros. Dentro de las cosas de seguridad, esta es una foto muy importante para la parte médica. Fíjense, tiene una jaula de seguridad. El auto, la parte de los pilotos y copilotos tiene una jaula de seguridad. Tiene un botón eléctrico para que no se incendie. Este botón eléctrico lo accionas para que no haya más electricidad, no corran chispas, no corran nada, para que no se incendie el auto. El asiento es totalmente diferente, fíjense, es un asiento con una espuma 20% más blanda que de los otros autos y esto absorbe mucho los golpes y la energía que vas a tener dentro del auto. Y como verán aquí a los lados, tienes unos protectores para el cuello, cosa de que si tú giras mucho te quita la visión. Entonces realmente no giras tanto para ver las curvas y demás, si no tienes al copiloto para que te ayude con esto. Los cinturones son los cinturones de 5 puntas, como pueden ver en la fotografía, el fijador cervical y obligatoriamente tienes que tener un botiquín, un extintor a mano, además de el mono ignífugo, o sea, es el mameluco, que es contra incendios, contra fuego, los cascos y los guantes, que bueno, tal vez en Arabia y en África estás a mucha temperatura, pero aquí en el lado de Bolivia, pues en todo caso te calentaba, estabas mucho más tranquilo. Y esta es una cosa muy importante. Autos, motos y camiones tienen el sistema IRITRAC. Este sistema es un sistema de navegación, que es mixto, es de navegación y es una medida de seguridad. Los pilotos lo llaman el ángel del conductor, del piloto o del que está manejando, el competidor, porque aparte de ayudarte a navegar, como pueden ver aquí, tú programas la noche previa la navegación y dónde está haciendo y cómo está haciendo, pero en la parte médica, en la parte de salud, nos ayuda en lo siguiente. El rato que el motor se para por más de 15 minutos o el momento que el auto, el competidor, sea moto, camión, auto, se para por más de 15 minutos, en París y la central en Perú, en Bolivia, o sea, saben que te has parado 15 minutos. Entonces se contactan contigo y te preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás navegando? Y si no contestas, después de varias llamadas, entonces accionan a los autos y helicópteros para ir a ese lugar que te van a encontrar vía satelital y te van a encontrar exactamente dónde estás. Entonces, esto evita
de que sucedan este tipo de cosas, porque este competidor que falleció por deshidratación llegó y se desmayó por deshidratación. Y si no se activó, o sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué no activaron a los helicópteros para ir en su momento a socorrerlo y evitar este problema, ¿no? Entonces, pero este IRITRAC tiene que evitar estas cosas y por eso es que dentro de la historia del Dakar es el único piloto que ha fallecido por deshidratación y por una, entre comillas, sabemos, una falta de atención en su momento, porque sabemos muy bien que una deshidratación la podemos sacar. Esto tienen los motos, los quadratrack. Los motos y las quadratrack corren con sus protectores personales, pecheras, canilleras, sombreras, que es lo que más hay. Sabemos de accidentes de auto en este tipo de cosas son caídas por sobre el maniobro y accidentes de hombre de clavícula, ¿no? Entonces tienen sus protectores específicos. Y la seguridad al público, ya que tanto se accidentan en el público, en los espectadores, entonces la organización, la ASO, firma un convenio con el país en donde les quitan de cualquier problema legal en este tipo de cosas, porque el país encargado tiene que ser el organizador de cómo el público no se mete en el medio y no sea accidentado de alguna forma. Y en este caso se metió la policía boliviana, fue la que estuvo ahí junto con el ejército. ¿Cómo es la organización? A cargo del Ministerio de Salud, porque se organizan 3 grupos, uno de carretera, o sea, hay médicos en todo el trayecto de la carretera. En la población o en la ciudad donde está también puede haber otra cantidad de médicos y el grupo de especialistas que somos nosotros. Ahí es donde nosotros participamos. Los especialistas damos atención a los competidores, a las autoridades y al público en general, para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Hay 500 médicos, bueno, en Bolivia se realizó más o menos 500 médicos en toda la carretera, habían 100 médicos en la población, porque en Uyuni les digo, porque fue el centro, ahí es donde durmieron y descansaron una noche. Entonces tienes médicos en la población porque en la ciudad hay tanto turismo que viene de diferentes países que el gobierno, y esto sucede creo en todos los países, arman un show, un espectáculo, traen cantantes y músicos y todas estas cosas. Entonces son 15,000, 20,000 personas que superan hasta la población del lugar y que todo el mundo se lastima porque hay peleas, hay exceso de alcohol, hay peleas, hay todo. Entonces, nosotros tenemos que atender todo esto. Para lo cual nosotros hemos presentado desde el 2016, desde el 2014, nosotros presentamos un programa, que es el que ven a su derecha, pero es un programa largo, solamente es la primera foto. En este programa tenemos los objetivos de sus 3 objetivos, competir, terminar, etc. ¿no? Entonces, nosotros tenemos objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo? Nuestra primera obligación es atender a los accidentes graves. Por lo tanto, si vienen muchos accidentados, tenemos que tener triaje de pacientes. ¿Por qué? Porque evidentemente uno de los accidentes que hubo acá fue que uno de los competidores, uno de los autos, chocó contra otro auto de espectadores, y en ese espectadores era una camioneta y había como 15 personas en la parte de atrás. Entonces se accidentaron todos. Entonces tenemos que hacer el triaje. Luego atender los accidentes, sobre todo de los competidores, pero también de los espectadores, traumas, politraumas y otras emergencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, a modo de anécdota, tuvimos casos de hipertensión arterial, diabetes, comas diabéticos, y así. Hasta vino uno de los que era ministro en esa época, como anécdota, vino uno de los ministros con dolor abdominal, todo, y se le diagnosticó un cáncer de vesícula biliar. ¿Y qué cree? A los 2 meses estaba operándose en otro lado, o sea, obviamente no en Uyuni, a los 2 meses el diagnóstico fue cierto y estaba operándose. Bueno, entonces nosotros hacemos la atención extrahospitalaria, la hace la OASO, la organización, y los médicos del ministerio. Ellos los traen a pie, en autos, en ambulancias o helicópteros, ambulancia, etc. La integración social con la población. Es decir, nosotros fuimos y dimos charlas también
parte de nuestros objetivos, charlas a la población, porque no todo el tiempo tienen el tipo de especialistas que fuimos, ¿no? Luego se capacitó al personal del hospital, donde fuimos acogidos en la población de Uyuni. Entonces teníamos que orientamos a todo el personal, inclusive administradores, gente que no es de personal médico, porque necesitábamos su colaboración. Y la segunda cosa, capacitar al personal, enfermeras, los médicos del propio hospital tuvieron que ser capacitados para el tipo de trabajo que estábamos haciendo hacer. Y es ahí donde hago la comparación con lo que dice Sebastián, pues esta persona es un trabajo de equipo. Y ese equipo en este caso es un equipo muy grande en donde todos tienen que coordinar. ¿Qué es lo que nosotros pedimos en nuestros documentos? Hicimos una inspección previa una semana antes al hospital y no teníamos monitores multiparamétricos ni nada, entonces teníamos que pedir todo esto. Dentro de las cosas que pedimos fueron una lista grande de equipos, inclusive máquinas de anestesia, adecuadas para un politrauma, ¿no? Necesitábamos máquinas de anestesia diferentes. Tenían un equipo de rayos X de revelación con líquidos de quién sabe cuándo. Entonces tuvimos que pedir líquidos, equipos, máquinas de rayos X modernas, tomógrafo móvil, una lista de medicamentos e insumos, pero para poder atender adrenalinas y todas estas otras cosas que se encargaron los intensivistas de solicitar y los anestesiólogos. Una lista de instrumentales de traumatología y neurocirugía. ¿Qué necesitábamos? Bueno, hombros, placas de clavícula, placas de pequeños y grandes fragmentos, materiales para trepanaciones de los neurocirujanos. O sea, pedimos todo eso y tuvimos que pedirlo con tiempo de anticipación para que podamos trasladar a la población. Y obviamente las ambulancias que nos llevaban no estaban capacitadas, no tenían el equipamiento para atender un politrauma o una cosa muy urgente. Por lo tanto, tuvimos que solicitar todas las ambulancias, sala de emergencias y quirófano. Quisiera decir que esto fue fácil, más bien el ministerio, bueno, ustedes saben, hemos pasado, algunos países sudamericanos hemos pasado gobiernos que no nos escuchaban, especialmente a los médicos, y hemos tenido que pelear con esto también porque el ministro de Salud de la época era de estos gobiernos que nos han llevado a catástrofes sanitarias, ¿no? Entonces ellos pensaban que con 4 camillas y 6 médicos íbamos a hacerlo bien, entonces tuvimos que pelear mucho para que nos atiendan todo lo que teníamos que tener. ¿De qué nos encargábamos nosotros? La atención hospitalaria, es decir, nosotros no salíamos a carretera a recoger a nadie. Atendíamos atención hospitalaria exclusivamente, palco, porque estaban ahí todas las autoridades nacionales e internacionales, atendíamos aeropuerto porque teníamos que ir a recoger a los que llegaban en helicóptero o avión. Nosotros éramos el único hospital con radiografía, tomografía y quirófano para poder hacerlo, y teníamos otros 2 hospitales menores que tenían internación para casos de medicina interna y nosotros también los atendíamos. Teníamos, para yo poder hacer esto, porque yo fui el encargado de organizar esta parte de los especialistas y coordinar un poco la parte de los médicos de fuera, de los que estaban en carretera, teníamos que tener un equipo altamente capacitado. Y para esto no se buscan a los amiguitos, al que es tu amiguito lo llevaré a que vaya a ver la carrera del Dakar. No, la responsabilidad, como decía Sebastián, la responsabilidad es representar a un país en la parte médica y demostrar que estamos al nivel de otros países para poder hacer una atención realmente adecuada. Entonces, para esto me muní de gente muy capacitada. Tenemos aquí, este es el doctor Carlos Ibáñez, es un instructor de ATLS, junto con otros que están ahí, pero él es, digamos, un referente, terapista intensivo, y él hizo cursos en Estados Unidos y todo este tipo de cosas. Entonces, teníamos un equipo muy bien capacitado y teníamos 6 especialistas la primera vez. Y para yo no interferir en poner a la gente, yo nombré un especialista de cada especialidad de las que necesitábamos, y ese especialista llamaba a un colega con el que trabaja bien, con el que mejor se puede llevar,
para no interferir en el trabajo de esa persona. O sea, no se impuso personas por cuestiones de amistad, sino realmente se llevó el mejor equipo posible. La primera vez, porque el ministerio así nos impuso, y fuimos 6 especialidades. Para la segunda y para la tercera ya llevamos 11 especialidades porque vimos que era necesario. Por ejemplo, oftalmología. Bueno, ¿y para qué la oftalmología? Porque todo es desierto, tierra, arena en Uyuni, todo es sal y todo eso te irrita los ojos. Entonces, y nos pedían esto, o sea, los competidores, la primera conversación decía, bueno, ¿qué puedo usar con mis ojos? Me está molestando, entonces les teníamos que dar esto. Les digo los de motos y los de quadratrack sobre todo. Entonces teníamos neurocirujanos, traumatólogos, terapia intensiva, cirugía general, pediatría, ginecobstetricia, oftalmología, anestesiología, imagenología. Bueno, y me decían, bueno, ¿y por qué pediatría y ginecología? Bueno, pediatra se puede entender porque teníamos casos complejos de la población, pero ginecobstetricia fue necesario desde la primera vez, y ya les voy a contar la anécdota más adelante. Y obviamente hicimos un plan de trabajo propio, porque el ministerio nos quería imponer, no era el adecuado para este tipo de competencias. Bueno, entonces nosotros nos saltábamos día antes y llegando hacíamos organización de ambulancias, espacios, cambiábamos el lugar de la sala de emergencias para un lugar más amplio para poder atender a más gente, capacitación del personal local, luego nos íbamos a almorzar y luego volvíamos en la tarde y hacíamos un entrenamiento de triaje y una atención. Teníamos que todos coordinar el trabajo, es decir, si llega un accidentado complejo, van 3 médicos, el neurocirujano va a la cabeza, el cirujano de abdomen va entre tórax y abdomen, y el traumatólogo va a ver extremidades inferiores y después revisa la parte de extremidades superiores. Y hacíamos todo un entrenamiento previo varias veces, desde el traslado de la ambulancia a la sala de emergencias, de sala de emergencias a quirófano, porque todos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Y en la tarde esterilizábamos todo, equipábamos quirófano y todo aquello. Entonces, este es el primer equipo que fuimos con algunos médicos locales. Esto fue a la derecha nuestro almuerzo, unos corderitos a la cruz. Aquí abajo están viendo, estamos haciendo el entrenamiento. Yo soy el que está ahí echado y estamos haciendo el entrenamiento, haciendo prueba a todos los equipos, porque si necesitas el equipo y resulta que recién lo enciendes y no te funciona, pues estás arruinado. O sea, teníamos que hacer todo eso. Y aquí al lado derecho pueden ver cómo organizamos parte de la sala de emergencias para atender más gente. Bueno, aquí lo mismo, estamos terminando de equipar la parte de medicamentos. A la derecha estamos revisando quirófanos y esta es la primera vez del Dakar donde nos entregaron en ese hospital 2 máquinas de anestesia nuevas, 0 kilómetros, lámparas cialíticas, que es monitores multiparamétricos, todo, y conseguimos hacer eso. Abajo, a la derecha, podemos ver cómo quedó el quirófano, ya equipado realmente para lo que necesitábamos hacer. Y aquí abajo, a la izquierda, lastimosamente, bueno, estos son los secretos del Dakar, pues el trato que te recibíamos los médicos, ¿no? O sea, dormíamos en sleepings, en una escuelita, porque no preveyeron nunca de que nos dieran a nosotros un hotel, simplemente nos daban estas cosas, ¿no? Pero bueno, el primer año, el 2014, ¿qué fue lo más difícil? Poder equipar todo y solicitar más especialistas porque no nos querían prestar. A la derecha pueden ver a las 4 horas de que llegamos, llegó una mamá que había dado a luz en una ambulancia que casualmente estaba por ahí, y tanto la mamá, que estaba perdiendo sangre, como el bebé eran de alto riesgo, es decir, los dos estaban mal. Y aquí entre los terapistas, los pediatras y el anestesiólogo están recuperando al bebé, lo tuvieron que intubar, canalizar, bueno, disección y todo aquello, ¿no? Entonces, desde el primer día necesitamos. Y tuvimos que llamar al ginecólogo de la población aledaña porque necesitábamos un ginecólogo, un ginecobstetra para atender a la mamá. Entonces, el primer año el trato a los médicos fue realmente muy deficiente, pero no fuimos a que nos traten bien, fuimos a representar un país y a tratar las cosas, ¿no? A tratar lo que teníamos que hacer. Tuvimos ese año una atención general de la población, sí, de una forma intensa.
Por eso es que al año siguiente nos abrieron 2 hospitales para poder atender estas otras cosas y que el hospital más grande, el más equipado, solo sea realmente para las emergencias más grandes. Ese año tuvimos 5 accidentes leves, pequeños, que les voy a mostrar aquí en unas fotos, pero lo más complicado para nosotros fue el destrozo de nuestro mejor competidor, Walter Nosiglia, que era su primera vez que participaba. Partió creo que era el puesto número 30 por ahí, y cuando llegó a Bolivia y llegó a Uyuni, esta es su entrada, estaba en el 6º puesto y esa competencia llegó tercero, o sea, estaba subiendo al puesto número 4 y demás. Lastimosamente, al día siguiente, cuando ya estaban en otra población, este personaje, que no estaba ni siquiera en competencia, este personaje destrozó el quadratac, miren cómo quedó a la derecha, destrozó el quadratac y lastimosamente tuvo que, o sea, lo chocó, lo destrozó, y tuvo que abandonar lastimosamente, ¿no? Bueno, el 2015 tuvimos 5 accidentes graves. Fue uno de estos. Miren, esta es una fotografía que me pasó uno de los fotógrafos de ahí, como dio 5 vueltas de campana de frente. Y miren abajo a la derecha, los 2 competidores se están abrazando, salieron del auto y estaban íntegros. Bueno, íntegros no, tenían una fractura en el dedo del pie y el otro no tenía nada, tenía golpes nada más. Tuvimos 10 accidentes leves. Tuvimos sobre todo accidentes la noche de la verbena, que es la noche de la fiesta, mucha pelea, inclusive el dueño de uno de los hoteles se infartó, nadie se dio cuenta y cuando lo trajeron al hospital ya había fallecido lastimosamente. Ese año tuvimos que hacer 7 cirugías, tuvimos traslados de avión y helicóptero y una contingencia por frío que ahora les voy a comentar. Esta parte del helicóptero quiero comentarles, esta parte de los aviones, el helicóptero quiero comentarles que es una cosa muy importante porque esto de los aviones, lo voy a comentar en un momento. Este es el accidente que vimos hace un rato. No. Ese es uno de los accidentes. Ese es este auto. Este es otro auto que se accidentó en el mismo lugar y este es el tercer auto que se accidentó en el mismo lugar. O sea, son 3 autos que en el mismo lugar se sacaron la mostaza, como dijimos aquí. Fue espectacular para los asistentes ahí, porque eso es lo que estaban viendo. Y 2 motos más en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esto de lo que les decía, los helicópteros y los aviones, fue muy importante porque parte de nuestro equipo de trabajo, como les decía, teníamos gente muy preparada en todo sentido. Teníamos a una persona que pasó los cursos de atención en avión y en helicóptero y obviamente sabía cómo es el manejo de traslado y de atención y de llegar al helicóptero o al avión, desde recogerlo, atenderlo en el avión o en el helicóptero y sacarlo de ahí a la ambulancia y de ahí al hospital. No es solamente sacarlo, sino tiene ciertos protocolos. Y nosotros teníamos dentro del equipo gente preparada para todo esto. Él fue el que, yo fui una de las veces con él, fuimos, trasladamos, sacamos de acuerdo a protocolos. Aquí abajo a la izquierda pueden ver a los 2 médicos de la ASO, son 2 franceses, y el resto del equipo, de parte del equipo médico de Bolivia. A la derecha, cómo se está haciendo la atención. El neurocirujano está aquí a la cabeza, la mujer es la doctora de cirujano de abdomen, y abajo el que está aquí, el que está con barbijo, es el traumatólogo que está viendo la parte de miembros, pero ya el reporte también llega por radio, nos avisan, es un accidente de estas características y tiene estos problemas. Entonces, aquí después la doctora le va a hacer un ecofast y todo aquello, pero está todo coordinado y manejado de la forma que tiene que ser. Esta es la parte de la contingencia del frío. ¿Cómo fue la contingencia del frío? Mire, en Uyuni normalmente no, en esta época no llueve, pero llovió, nevó en la carretera y los pilotos no estaban preparados para esto. Porque no se les advirtió que podía suceder eso, pero son contingencias del ambiente. Los pilotos de moto y de quadratrax llegaron casi congelados y no podían ni siquiera bajarse a la moto, estaban totalmente entumecidos. Entonces, en ese momento tuvimos que armar en el lugar, porque no pueden salir, primero que se bajan de la moto y tienen que llevar
su USB, tienen que llevar al lugar de la competencia, que para ahí eran como 200 metros, y nadie los puede cargar, no los podemos llevar en camilla, ellos tienen que llegar caminando hasta ese lugar. Entregan el USB y recién puedes cargarlos o hacer lo que sea. Ellos tienen que llegar caminando o en su movilidad. Entonces, ellos los ayudábamos a trasladarse caminando y los llevamos, tuvimos que armar ese momento eso, armamos la ducha con agua caliente para todos, teníamos una ducha de temperatura media y luego una ducha caliente, porque no nos podíamos meter directo, y teníamos una persona entrenada en esto, ¿no? una persona en contingencias ante congelados, ¿no? Entonces teníamos esa persona experta y él fue el que organizó todo esto. Y después las ropas y todo esto también se les fue cambiando. Estos son algunos de los accidentados, como verán, son personajes. El que está arriba a la derecha es, después de ser operado, llegó a Argentina, y de ahí nos manda una foto con su familia agradeciéndonos la atención y el trabajo y todo. Aquí abajo es este competidor, un mexicano, que nos mandó un Twitter indicando de que fue muy bien atendido y que muchas gracias por todo, y agradeciendo. Y así tenemos varios, pero no me voy a extender mucho. En el tercer DACA tuvimos 4 accidentes graves, 8 accidentes leves. Tuvimos mucha atención, mucha contingencia, en este caso por frío y por lluvia, pero una lluvia intensa que inundaba la carretera. Y los traslados, ¿no? Aquí podemos ver a parte de los competidores que llegaron, su atención. Esto es un médico de la ASO que trabajó en el helicóptero a uno de los competidores, y aquí están 2 médicos de los nuestros haciendo la atención. Aquí podemos ver otro competidor, de la misma forma, los traslados. Y miren abajo a la izquierda cómo se inundaba todo, entonces llevaban mojados los de moto. Y aquí, para los traumatólogos, estamos haciendo una reducción de una fractura de muñeca, ¿no? Y bueno, voy a pasarla un poco más rápido por el tiempo. En el 2017 no participamos, porque ya el Ministerio de Salud no quiso atender nuestros requerimientos. Estábamos pidiendo sellos de tórax y un montón de otras cosas. Pero lastimosamente, como les decía, este tipo de gobiernos no siempre nos han ayudado, especialmente los médicos. ¿Qué es lo que solamente a modo de información? A nosotros nos pagaban $35 el día trabajado, ¿no? Y eso, para este tipo de competencias, sabemos muy bien cuál es el tipo de trabajo y más atención. Pero no nos queda más que, y esto es a lo que fui claro en este sentido, hacer un buen trabajo, y eso es lo que nos quedó, la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho. Hacer quedar bien a nuestro país, que sí tenemos los profesionales y podemos armar lo que necesitemos en donde necesitemos, así como nos hablaba Sebastián de armar los carros. Nosotros tenemos que armar hospitales. Con pocos recursos, con problemas, pero los tenemos que resolver. Estas son algunas fotos. Este es uno de los mejores competidores bolivianos, es un motociclista. Aquí parte de los actos. Allá en Uyuni hay un cementerio de trenes. Aquí abajo estamos con el segundo equipo en una fotografía ya terminada la competencia. Esto es uno este es el pediatra, que es una de las ventajas que él tuvo en el momento que él estaba en el palco. Aquí abajo, ya terminando la competencia, algunos de los médicos ya cansados se pudieron sentar en el palco. El show que se hace para los espectadores. Y fíjense aquí, el Illimani, el espectáculo de Uyuni. Aquí se refleja el cielo en la sal, y parece que estás en el cielo, parece que estás en el cielo. Esa es una foto espectacular, no es una foto nuestra. Estas 2 de aquí arriba son fotos de Uyuni. La primera vez salieron de uno en uno, la segunda y la tercera vez les dieron así, larguen todos y ya, y fíjense, la foto es espectacular. Aquí los helicópteros son helicópteros preparados para la altura, imagínense volar a 5,000 metros, no es tan fácil y lleno de sal. Aquí abajo es el atardecer, y bueno, son fotografías de la competencia. Aquí el equipo médico, la noche antes de irnos, compartiendo nuestras experiencias y nuestras aventuras. Aquí abajo atendiendo el palco, y fíjense cómo es el palco, mucha gente muy imprudente, todo el mundo se mete en el medio, todo el mundo se quiere sacar fotos con los competidores, y bueno,
eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, espero que haya sido entretenida la charla. Entonces voy a salir de aquí de compartirlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Nils. Es muy interesante conocer todo lo que hay detrás, ¿no? A veces el tema del engranaje entre la parte médica y los organismos del Estado, pues es difícil en todos lados, creo yo. Ha sido un webinar muy interesante. Le agradezco a Sebastián que me ayudó respondiendo algunas preguntas que había en el chat para ir ganando tiempo. Les agradezco a todas las personas por involucrarse. Este webinar va a ser subido al YouTube, a la página de YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, porque allá van todos los webinars que nosotros estamos haciendo. Y les agradezco una vez más. Ha sido un excelente momento de esparcimiento en medio de esta cuarentena. Así que a la distancia les mando un abrazo y ojalá pronto nos podamos ver personalmente para darnos ese abrazo. Una linda tarde para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias por la invitación. Yo también agradezco a todos por su atención. La verdad es que a los que nos apasiona el automovilismo, llegar a entender todo lo que hay detrás de una carrera tan compleja, ¿no es cierto? Como Nils les contaba, nosotros en el auto aplastamos un botón y ese botón manda una señal directamente a un centro de control en París. Y desde París se toman las direcciones y empiezan a movilizar todo este ejército de médicos. Realmente es impresionante y por eso es tan caro el automovilismo y por eso es que el automovilismo hoy, como pueden ver, hay gente que fallece durante el Dakar, gente que tiene accidentes, gente que necesita tratamiento médico. Pero si no hubiera ese sistema de soporte tan impresionante, fueran muchos más los que gente que falleciera. O sea, son responsables de salvar a miles de personas porque todos están en riesgo. Los mismos médicos están en riesgo cuando se transportan de ciudad en ciudad, los periodistas, el público, los mecánicos, los pilotos, obviamente, todos están en riesgo y realmente gracias a los avances de la salud, a los avances de la tecnología, los sistemas que llevamos dentro del auto, fuera del auto y todo este sistema de controles que los accidentes realmente son menores y la cantidad de gente que fallece es poca comparado con el riesgo que estamos. Así que gracias, chicos, y estamos aquí. Yo soy Sebastián Guayasamín, Sebas Guayasamín, me pueden ver en redes sociales. Estoy aquí para responderles cualquier pregunta que tengan. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Una linda tarde. Igualmente, gracias. Un abrazo.